Bien, muchachos, hasta este punto hemos ya revisado algunas características de las enzimas. Hemos visto que son proteínas, que son polímeros de proteínas conformadas por aminoácidos, que estos aminoácidos se van uniendo, que deben de alcanzar cierto grado de estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Han revisado que la región de la enzima que reconoce al sustrato es el sitio activo, y que solamente cuando la enzima alcanza la estructura cuaternaria es cuando es funcional. Hemos revisado esto y algunos otros conceptos más. En esta presentación lo que vamos a revisar es cómo se clasifican las enzimas de acuerdo a dos características. Primero, de acuerdo a su función y luego de acuerdo a su estructura química. Entonces, vamos a empezar con la clasificación de las enzimas de acuerdo a su función. Todas las enzimas hacen exactamente lo mismo. Enzima más sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato. La enzima lleva a cabo la reacción química y transforma el sustrato en productos. La enzima vuelve a reconocer otra molécula de sustrato y así sucesivamente. Todas las enzimas hacen eso. Sin embargo, las enzimas pueden actuar de cierta forma sobre los sustratos y de acuerdo a lo que le hacen al sustrato es como se clasifican. De ahí que se le nombre como una clasificación de las enzimas de acuerdo a su función. Bajo este sentido, las enzimas se agrupan en 6 grandes categorías. Tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y ligasas. Cada enzima le hace algo distinto, o cada grupo de enzimas le hace algo distinto a los sustratos. Lo vamos a revisar a continuación. Es importante aquí el siguiente tip. Para poder entender cómo funciona cada grupo de enzimas, lo que tenemos que poner atención es en las imágenes, es decir, en la reacción química, qué cambia antes y qué cambia después. Esto ya lo hemos revisado en algunas otras pláticas que hemos tenido, y bueno, este es el tip para poder avanzar en este tipo de clasificación de las enzimas. Vamos a revisar las primeras, que son las oxidorreductasas. Entonces, las enzimas oxidorreductasas lo que hacen es participar en reacciones de oxidorreducción. Es decir, las oxidorreductasas oxidan o reducen el sustrato sobre el que actúan, como lo estamos viendo en la imagen. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen es que el compuesto A contiene electrones, ¿sí? Lo que hacen las enzimas es transformar a A en B, ¿sí? Y lo que va a hacer las oxidorreductasas es que los compuestos químicos ganen electrones y otros pierdan electrones. Mientras un compuesto químico pierde sus electrones, el otro los gana. Entonces, en este sentido, lo que está haciendo la enzima con el compuesto químico A es oxidándola y el compuesto químico B lo está reduciendo, es decir, transfiere electrones de una molécula a otra, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de oxidorreductasas. Estas enzimas toman los electrones de un compuesto químico y se lo transfieren a otro compuesto químico. Mientras uno se oxida, el otro se reduce. También puede hacer la reacción inversa. Puede tomar, mientras uno se reduce, el otro se oxida. El segundo grupo de enzimas son las transferasas, ¿sí? Las transferasas, como su nombre lo sugiere, transfieren grupos químicos, grupos funcionales. Ojo, no confundir con las anteriores. Las oxidorreductasas lo que hacen es transferir eh, electrones, oxidan y reducen. Estas no, las transferasas toman grupos funcionales completos y los transfieren de una molécula a otra, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo. Ahora bien, aquí en la imagen, pongan atención, les digo que aquí está la clave para poder entender e identificar este tipo de enzimas. Tenemos un compuesto químico, tenemos otro compuesto químico, se lleva a cabo la reacción química y a esta molécula le pegaron un grupo fosfato. Y este grupo fosfato salió del ATP y entonces el ATP se transformó en ADP. Esta enzima lo que hace es transferir un grupo fosfato de esta molécula
a esta otra molécula. Entonces, por eso se llaman transferasas. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo aquí dos compuestos químicos como reactivos. Llega la enzima y toma este grupo amino de esta molécula y lo transfiere a la otra molécula. Transfiere de manera completa el grupo funcional. Eso hacen las transferasas. Insisto, no confundir con las oxidorreductasas, que lo que hacen es transferir electrones, átomos de hidrógeno. Las siguientes grupo de enzimas son las hidrolasas. Las hidrolasas, como su nombre lo dice, participan en reacciones de hidrólisis. Hidrólisis es romper moléculas con ayuda de agua, de moléculas de agua, como lo estamos viendo en las imágenes. Entonces, aquí hay una molécula completa, se utiliza una molécula de agua y se rompe la molécula en dos. Lo mismo aquí. Tengo la molécula, llega a la enzima, utiliza agua y rompe la molécula utilizando estas moléculas de agua. A eso se le conoce como hidrólisis. Entonces, a diferencia de las otras dos, las oxidorreductasas y transferasas que transfieren moléculas y átomos de un sustrato a otro, lo que hacen las hidrolasas es romper el sustrato con ayuda de moléculas de agua. Y luego tengo las isomerasas. Las isomerasas son enzimas que lo que hacen es generar isómeros. En este sentido, un isómero es un compuesto químico conformado por los mismos átomos, nada más que reorganizados dentro de la misma molécula. Vean la imagen. Aquí tengo una molécula con cierto número de átomos, con cierta configuración. Después de que actúa la isomerasa, lo que hace es reordenar estos átomos dentro de la misma molécula. Y entonces se genera un isómero. Esto es un isómero de esto. ¿Ok? En este sentido, vean que en la reacción química no hay más que un solo sustrato. Y al final de la reacción química seguimos teniendo un solo producto. ¿Ok? Vean el siguiente otro ejemplo. Tengo un solo sustrato antes de la reacción, un solo producto después de la reacción. Lo que hizo la enzima fue reordenar los átomos en ciertas regiones de la molécula y entonces generó un isómero. A diferencia de las anteriores, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en las transferasas sí participan dos moléculas como sustratos. Aquí no. ¿Ok? Y luego tengo las ligasas. Las ligasas son enzimas que lo que hacen es unir moléculas, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, con gasto de energía. Siempre que veamos el ATP aquí entrando a la reacción química, estamos hablando de una ligasa. Entonces, vean, tengo los reactivos, tengo el producto, estos serían los sustratos, estos tres serían los sustratos, y este sería el producto. Lo que hace la enzima es ligar, unir, construir una molécula más compleja con gasto de ATP. Las ligasas participan preferentemente en las reacciones anabólicas. Se está construyendo una molécula más compleja a partir de moléculas más sencillas. Y luego tengo las liasas. Las liasas lo que hacen es formar o eliminar dobles enlaces, ¿sí? Actúan sobre los dobles enlaces. Vean que aquí tengo, aquí tengo los sustratos y aquí está el producto. Entonces, lo que hace la enzima es eliminar la doble ligadura y formar un nuevo compuesto químico. Ahora bien, puede que la enzima elimine o que le agregue dobles enlaces a la molécula. ¿Ok? Esas son las liasas, no confundir con las ligasas. Bien, ya que vimos la clasificación de las enzimas de acuerdo a lo que hacen, a lo que le hacen al sustrato, ahora vamos a ver la clasificación de las enzimas de acuerdo a su constitución química, de qué están hechas, cómo están hechas, mejor dicho.
Existen dos tipos de enzimas. Las que están formadas únicamente por proteínas, las que hemos visto hasta ahorita, sin ningún problema, son únicamente una proteína, con su estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etc. Pero hay otro grupo de enzimas que se les conoce como holoenzimas. Estas holoenzimas están formadas por la parte proteica, es decir, por la proteína, como lo estamos viendo aquí, y una parte no proteica, es decir, otra molécula. A la parte proteica se le va a conocer como apoenzima, como lo estamos viendo aquí. Y a la parte no proteica recibirá dos nombres distintos dependiendo de la naturaleza química de esta. Puede nombrarse como cofactor cuando es un compuesto inorgánico o puede nombrarse como coenzima cuando la molécula es orgánica. Entonces, las holoenzimas son una parte proteica llamada apoenzima más una parte no proteica que puede recibir el nombre de coenzima o cofactor, ¿sí? Y entonces, en conjunto, apoenzima más coenzima se les conoce como holoenzima. Estas holoenzimas trabajan de esta forma. La holoenzima se tiene que unir primero a la coenzima y entonces reconocer el sustrato. La apoenzima así solita no puede reconocer el sustrato. Primero tiene que unirse a su parte no proteica. Si esta parte no proteica es una molécula inorgánica, entonces recibe el nombre de coenzima. Aquí están algunos ejemplos. Si esta parte no proteica es una molécula orgánica, como los que aparecen aquí, entonces recibirá el nombre de coenzima. Estas enzimas especiales únicamente van a poder reconocer al sustrato cuando esté junta la parte proteica y no proteica, formando la enzima que será capaz de reconocer el sustrato. Aquí tenemos un ejemplo de una holoenzima. Aquí tengo la parte proteica, que sería la apoenzima, más su coenzima. Aquí le digo coenzima porque es una molécula orgánica. Entonces, la apoenzima y coenzima se unen para después reconocer el sustrato. Y entonces llevar a cabo de igual forma que las otras el ciclo de acción enzimática. Igual, no cambia nada. La diferencia es que estas enzimas requieren la ayuda de estas moléculas. Otro ejemplo sería este de aquí. Aquí tengo la parte, sería en su totalidad holoenzima, y la parte proteica se llama apoenzima. Y entonces, para que esta enzima reconozca el sustrato, requiere de una molécula que le ayude, ya sea una coenzima o un cofactor. Recuerden que se le conoce como cofactor cuando es una molécula inorgánica y coenzima cuando es una molécula orgánica. Aquí no aparece el sustrato. Aquí lo que está ilustrando es que esta enzima, llamada holoenzima, únicamente va a funcionar con el sustrato cuando tenga unidos cualquiera de estas dos moléculas. Y bueno, estos son algunos ejemplos nada más de holoenzimas, de holoenzimas que requieren la ayuda de moléculas. En este ejemplo, únicamente nos ilustran a las moléculas inorgánicas. Entonces, estas enzimas son holoenzimas que requieren la ayuda de otras moléculas, en este caso de moléculas inorgánicas. Vean esto de manera particular. Las vitaminas son coenzimas, son moléculas orgánicas que se unen a apoenzimas para formar una holoenzima para que puedan reconocer el sustrato y llevar a cabo de manera concreta la reacción química tal y como lo hemos visto en el ciclo de acción enzimática.